amigas, hola amigos, bienvenidos a Cómics 21. Yo soy Marcos Ordóñez y hoy quiero comentaros cómo ha ido la presentación del libro Combate de Aitor Marcet. Veréis, se ha hecho en el Centro Artístico Lluc del barrio gótico de Barcelona, una institución realmente importante. Y bien, pues hemos tenido, Aitor, mejor dicho, ha tenido a Antonio Martín participando en la mesa, a Alberto Simón como editor del libro, a este que os habla como presentador y moderador, y a Aitor Marcet como la persona que ha escrito la obra. Bueno, ha sido realmente emocionante porque además de oír las palabras de todas las personas que estaban en la mesa, hemos tenido la intervención de dibujantes de aquella época. Ya sabéis que el libro cuenta la aventura de los dibujantes españoles en Inglaterra a principios de los años 60, cuando realmente supuso un crecimiento exponencial de la agencia de Tutén y el nacimiento, merced a eso, de la agencia Bardonart de Jordi Maccabic y su socio inglés. Y bueno, todo eso supuso realmente pues un momento de gran cantidad de trabajo, bueno, emolumentos importantes que ganaban los dibujantes, pese a que también, como nos contaban, trabajaban bajo presión y realmente con mucho esfuerzo. Y pues esto, hemos contado con Luis Collado y con Josep Nebot. Bien, lo que ha quedado como conclusión final del evento es que ese libro de Aitor Marcet era una obra necesaria para conocer un momento de la historia del cómic español que estaba muy poco documentada, y hay que poner de relieve pues bueno, el trabajo de Aitor de conectar con expertos ingleses, de conseguir reproducciones buenas de muchísimas de las revistas. Antes de acabar, quiero comentaros que el resumen que vais a ver no tiene un gran sonido. Hemos intentado mejorarlo como hemos podido, pero ha sido complicado. Eso sí, nos hemos asegurado de que todo lo que veis puede entenderse, en fin, no nítidamente, pero sí en la totalidad del contenido. Muy bien, amigos, amigas, gracias. Hasta pronto. Suscríbete a Cómics 21 y ayúdanos a seguir creciendo. Hola, bona tarda. Benvinguts i benvingudes a la presentació del llibre Combate de Aitor Marcet. Com a referència cap a l'editor Alberto Simón, que ha vingut des de Madrid per acompanyar-nos a la presentació del llibre, la farem la presentació en castellà. Bueno, hoy vamos a hablar de una generación de dibujantes de cómics españoles única, que a principios de los años 60 trabajaron para las revistas de cómic bélico en Gran Bretaña. Ese boom y esa cantidad de trabajo que nos contará Aitor que los ingleses dieron a los dibujantes españoles, consolidaron las agencias de cómics que ya funcionaban y generaron el nacimiento de nuevas, como fue el caso de Bardonart. Bueno, prácticamente muchos de aquellos artistas que eran muy jóvenes tuvieron un rodaje que les permitiría después, realmente en los años 70, tener la difusión que tuvieron aquí en España. Bien, pues dicho esto, paso a presentarles primero a nuestros invitados. Primero, aquí a mi lado, Alberto Simón, que es el propietario de la librería madrileña Electra Comics y editor de Laran, una editorial, la editorial mejor dicho,
que ha publicado el libro que hoy nos ocupa. Laramie, que yo le comentaba antes, que hacía homenaje a la película de Anthony Mann, El hombre de Laramie, y me comentaba Alberto que Laramie, pues bueno, es un nombre mítico ya en las películas del oeste, y han sido unos cuantos títulos del oeste los que a través de su editorial han publicado. También tenemos con nosotros a Antonio Martín, él muy conocido estudioso de los cómics en España, que ha realizado el prólogo del libro de combate. Antonio es una figura sobradamente conocida del estudio, del análisis de los cómics, con un punto muy importante en 1978, cuando publicó su conocido libro, Historia del cómic español, 1875-1939, donde pudimos conocer un poco la génesis de los tebeos españoles desde aquel momento. Bueno, durante casi 20 años, después de dirigir la revista, editar la revista Bang, durante casi 20 años dirigió Comics Forum y también trabajó como asesor en la editorial Glenat. Ha comisariado multitud de exposiciones sobre el noveno arte y fue el gran premio del Salón del Cómic de Barcelona de 2021. Bien, por último, el autor del libro, Aitor Marcet, persona estudiosa de los cómics desde hace muchos años, también músico, también diplomado en dirección cinematográfica, realizó diferentes largometrajes hasta que, fascinado, él que es aún muy joven, fascinado por lo que serían las revistas del boom del cómic español, de Tutein, de Norma, hizo el documental Los cómics de Tutein. Un documental de gran valor, sobre todo porque la familia Tutein colaboró con él y le pudo facilitar muchas grabaciones en 8 y en Super 8 que hasta entonces habían tenido poca difusión. A continuación, un poco una cosa lleva a la otra, escribe el libro Tutein, un editor adelantado a su tiempo, que publicó la editorial Trilita, y ahora Combate es su nuevo libro. Desde hace varios años también colabora con el canal Comics 21 y a él le cedo ahora ya la palabra para que nos introduzca en la temática del libro. Gracias, Marcos. Gracias, Antonio, y gracias, Alberto, por acompañarme y por apoyarme en la presentación y en el proceso de este libro. Gracias también a Fernando Fernández y sobre todo a su hijo Héctor, que es quien nos cedió la cubierta del libro, que es para mí una maravilla y además sirve como un gran reclamo para que la gente que lo vea pues tenga ganas de tenerlo, así como el facsímil que incluye el libro, que también está dibujado por Fernando Fernández. Entonces, bueno, el libro Combate es un proyecto que empezó hace 3 años aproximadamente, y Alberto, editor de Laramie, se puso en contacto conmigo y, sabiendo que yo había hecho el libro sobre Tutein y sus artistas de selecciones ilustradas, me propuso hacer este libro sobre los cómics bélicos que habían dibujado principalmente estos artistas. Como los dibujantes españoles de los años 60, 60, 70 y 80 son mis favoritos, pues para mí fue básicamente disfrutar investigando los trabajos de cómic bélico que habían hecho para Inglaterra, ¿no? Para diferentes revistas. Y bueno, de este modo me puse a comprar a través de internet centenares de tebeos de guerra publicados en Gran Bretaña, que tenían algunos coleccionistas ingleses, y cuanto más los leía, más apreciaba el valor histórico y artístico de estos tebeos. Y bueno, lo sorprendente de esto es que
casi todos estaban dibujados por españoles. También había italianos y argentinos, pero el grueso de la producción de estos tebeos eran dibujantes de artistas españoles, tanto el diseño interior como son las cubiertas. Y es que en los años 60 y 70, incluso también en los 80 al principio, los trabajos de los artistas españoles, porque básicamente estaban en agencias que estaban ubicadas aquí en Barcelona, llegaron a distribuirse en todo el mundo. Nos convertimos de alguna manera en una potencia exportadora de arte. Primero a Francia, después a Reino Unido, Alemania, a Suecia, a un montón de países de toda Europa y del medio mundo, y finalmente también a los Estados Unidos. El mercado más importante, ¿no? El mercado que mueve más dinero, ¿no? En el mundo del cómic, al menos hasta ahora. Y bueno, regresando al tema de Inglaterra, los tebeos bélicos, que hoy parece un género quizá no tan popular, pero en los años 60 era muy popular, especialmente en el mundo, en el ámbito anglosajón, directamente en el Reino Unido y los antiguos países de la Commonwealth, ¿no? Entonces, algunas revistas, como por ejemplo Comando, llegaban a tener tiradas de hasta 700.000 ejemplares, ¿no? Se distribuían principalmente en Reino Unido, pero también en el resto de antiguas colonias, ¿no? Y bueno, los ingleses, pese que ya no eran un imperio en los años 60 o 70, pero poseían una enorme influencia en el mundo todavía. Y nadie puede dudar que habían contribuido a la derrota de Hitler en la Segunda Guerra Mundial, lo cual les hacía estar de alguna manera en el lado bueno de la historia, ¿no? Entonces, claro, todo esto se veía reflejado en los tebeos. Y más allá de los mensajes patrióticos que llevaban implícitos y que quizá ahora son un poco anacrónicos, la verdad es que los tebeos eran excelentes narraciones históricas, extensamente dibujadas por artistas de aquí, ¿no? Y bueno, allende las modas, de que en aquel momento pues, estuvieran en boga los tebeos de guerra y demás, buena parte del éxito que cosechaban estos cómics era gracias a nuestros artistas, a su manera de entender el cómic. Sus dibujos, las cubiertas, eran rompedores, rompían todo lo que se había visto hasta entonces, lo que eran los dibujantes ingleses. De alguna manera innovaron y esto pues llamó la atención y hizo que muchos más lectores se acercaran a esos tebeos. Lamentablemente en aquellos años, debido a las restricciones que imponían los sindicatos británicos de dibujantes, no podían firmar sus trabajos los artistas españoles. Y la autoría de estos era desconocida para la mayoría de los lectores. Afortunadamente los tiempos han cambiado y ahora nuestros artistas sí son reconocidos y en algunos casos también homenajeados por los lectores británicos, que ahora ya son personas de mediana edad, más, con hijos o incluso con nietos. El principal objetivo que teníamos con este libro consistía en que todos estos artistas fueran también conocidos en nuestro país, donde algunas de sus historietas para Reino Unido también llegaron, pero también se obvió la autoría. Quiero decir que aquí también se publicaron algunos de estos cómics, pero también sin firma. Y gracias a algunas publicaciones o algunas colecciones, como por ejemplo las de Combate de la editorial Ferma, muchos niños de aquí también conocieron este boom de cómic bélico que venía a través de Inglaterra, ¿no? Aparte de que aquí ya existía el cómic bélico,
por el éxito que había tenido Hazañas Bélicas, ¿no? y Oscar, pero el formato inglés, digamos, que fue de alguna manera una competencia y, bueno, era otro estilo, y bueno, estaba dibujado por artistas extraordinarios, ¿no? Entonces, bueno, por mi parte, tan solo decir que me lo he pasado muy bien con este trabajo, ha sido muy... He aprendido muchísimo también sobre la Segunda Guerra Mundial. Gracias a estos teos he descubierto lo que es un fusil Mauser, una ametralladora MG-42, un tanque Panzer, un avión Spitfire, bueno, un montón de cosas que desconocía, ¿no? Y sobre todo me ha permitido disfrutar una vez más de lo que más me gusta, que es leer cómics. Así que, bueno, les cedo la palabra a mis amigos, Alberto y Antonio, si quieren añadir alguna cosa. Bueno, gracias a todos por asistir, gracias por permitirme hablar en castellano y por entender el castellano, que lamentablemente es el único idioma en el que sé expresarme. Bueno, con un poco lo que se ha contado hasta ahora, yo que soy fundamentalmente librero, pues hace unos años me dio por acometer la aventura de editar, con mi amigo colega de tocayo Albert, y nos planteamos una editorial pequeñita que básicamente recuperara cómics clásicos y del oeste. Pero había una cosa que a mí me apetecía especialmente, que se salía de este canon de los cómics clásicos y del oeste, que era el género bélico. Yo que soy un niño de tebeos, que había crecido con los tebeos, con muchos niños de mi generación, me gustaban muchísimo los cómics, los tebeos bélicos. Pues también, el oeste, el humor, en fin. Pero por los bélicos tenía, yo creo que como muchos niños de mi generación, tenía debilidad. Con los años, por supuesto yo no sé todo lo que ha contado, no sabía todo lo que ha contado Aitor en el libro, pero algo fui cogiendo de aquí y de allá y sabía de esta aventura que habían emprendido estos dibujantes españoles, publicando en el Reino Unido de una manera anónima y luego también aprendí o conocí, vi que muchos de esos tebeos con los que yo había crecido y había disfrutado venían de allí, del Reino Unido, y que los habían hecho dibujantes españoles, pero como dice Aitor, ni venían firmados ni nada de nada, y no sabíamos esto. Y todo esto se me quedó y dije, esta historia hay que contarla. Y vamos a ver quién fue contra esta historia. Y pensé en Aitor, que no le conocía nada más que de haber presentado el libro de Tutein en mi librería unos años antes. Bueno, Aitor es joven, es mucho más joven, no ha vivido todo esto, pero por lo que había leído en el libro de Tutein y por lo que le había leído, digo, yo creo que si alguien puede acometer esta aventura es Aitor. Y bueno, pues nos citamos en Madrid, le propuse esta historia que era toda muy vaga, yo no tenía, por supuesto no tenía un guión ni nada, solo tenía la idea. La aventura de estos autores españoles que publicaron aquí, luego vinieron los tebeos, volvían aquí, en fin, todo esto se puede contar a Aitor. Y a Aitor le pareció bien, le gustó la idea y lo aceptó esta reto. Y yo debo decir, y no porque lo tengo al lado, que me tocó la lotería con Aitor, porque todo fue fenomenal. Es decir, Aitor se implicó mucho y además conoce a mucha gente. Y entonces contactó con el hijo de Fernando Fernández, que con mucha generosidad nos dio unas ilustraciones para hacer las cubiertas del libro, que son una preciosidad. Yo jamás hubiera podido llegar hasta allí. Aitor trataba con Antonio, que es, como se ha dicho, una autoridad. Yo le dije, si alguien tiene que prologar este libro, tiene que ser Antonio Martín. No te preocupes, que yo hablaré con él, que pum, y generosamente Antonio nos hizo el prólogo del libro. Como ha dicho, a través de internet consiguió cómics y unos DVDs donde estaban todos estos tebeos que se habían editado. Contactó con el mayor experto que debe haber en el Reino Unido de esto. Cada vez que hablábamos por teléfono me daba una buena noticia. Y así, poquito a poco, fue cosiéndose este libro que a mí me parece una delicia, que está muy bien escrito y que aporta muchísima información. Pues tengo que hacer unas entrevistas a estos autores que todavía viven. Claro, estamos hablando de gente que trabajaba en los años 50, en los años 60, en
mayoría ya no están con nosotros, pero todavía hay gente que vive y hay que entrevistarlos he conseguido la entrevista de fulano, he conseguido la entrevista y para mí cada vez que hablaba con Hitor era una alegría y bueno, esto es básicamente lo que tengo que decir, que yo no puedo quedar más que agradecido de Hitor porque hizo una realidad que era el sueño que ya tenía de hacer un libro sobre estos tebeos que yo había disfrutado tanto de niño, que al final son las cosas que, bueno, cuando tienes una cierta edad ya es lo que te queda, ¿no? Las cosas que te llenan de placer. Y bueno, pues esto es lo que yo tenía que decir. Tenían que pelear con unos guiones en los cuales se les estaba exigiendo contar una historia y además, en función de que muchos de los autores de los guiones habían sido antiguos combatientes en la Segunda Guerra Mundial, se les exigiera una precisión absoluta en uniformes, armamento, etcétera, etcétera, hasta el punto que muchas veces las páginas eran devueltas a España para que se volvieran a realizar o a retocar. Decía antes lo de las agencias porque es importante también el que señalemos que de alguna manera fue un trabajo que prácticamente casi ningún dibujante pudo realizar directamente para el Reino Unido, sino que fue un trabajo en el cual intervinieron distintos agentes. O sea, el tema de las agencias es viejo casi como la historieta española. Empezamos prácticamente con creaciones editoriales de Bruguera, que empieza trabajando simplemente para conseguir quedarse con los derechos de los cómics que se están haciendo para las publicaciones de la editorial. Seguimos luego con Piquén, que trabaja primero a través de Francisco Hidalgo, que ha emigrado a Francia después de estar en España, que hace aquí una serie de obras con Niebla, una serie de trabajos interesantes. Va a Francia, se encuentra con que en Francia hace falta dibujantes. Entonces a Piquén que necesitaría ayuda, Piquén logra montar un pequeño equipo. De ahí pasa más tarde, cuando se alía con la gente de la editorial Toray a crear la agencia de selecciones ilustradas. Bardon, por su parte, hace un viaje Jordi Marcavit, por su cuenta, hace un viaje a Inglaterra. Allí descubre que hay un mundo de trabajo enorme para los dibujantes españoles y acaba creando una agencia junto con Barry Poker, que se llamará Bardon, y van a ser estas tres agencias fundamentalmente, y luego más tarde una serie de agentes sueltos, pequeños, que controlan a uno, dos o tres dibujantes a los que les proporcionan trabajo y serán los intermediarios que harán posible la gran obra de los dibujantes españoles y el que Hitor tenga la obligación de seguir investigando en ello. Yo creo que, por mi parte, una gran parte de investigadores por un lado y de lectores también, solo cabe darle las gracias por lo que ha hecho hasta ahora, pero también pedirle que haga más aún, que nos ofrezca más trabajos de este tipo, en profundidad y con la documentación y seriedad con que ha hecho esto. Un poco de sabiduría que tiene, como ha explicado Marcos, es quizás la persona que más sabe de TVO en nuestro país. Y yo creo que sí. Y bueno, y la verdad que Alberto, pues el hecho de que confiara en mí, que solamente tenía un libro publicado y aunque había hecho también el tema del reportaje y demás, pues también fue una muy grata sorpresa y bueno, fue era una muy buena noticia.
Así que me cogí el tema en serio y he tratado pues eso, de investigar al máximo y de hacer un trabajo por lo menos que pueda cumplir las expectativas que teníamos, ¿no? Que era dar a conocer esta historia que curiosamente en Inglaterra es conocida, hay más de un libro publicado sobre el tema y que aquí no, pero que realmente los principales protagonistas de esta historia es gente de aquí. Entonces creía que era algo necesario, ¿no? Que como dice Antonio, hay todavía muchísimo trabajo por hacer, porque estamos hablando solamente de un género que es el bélico. Entonces que se podría hacer otro sobre la ciencia ficción, otro sobre el romántico, que de hecho hay alguna cosa ya, otro sobre el western, y bueno, aquí hablo una bella ya para que Alberto se anime a hacer más cosas, pero que sí, que realmente hay muchos. Y es que es como si, para hacernos una idea, ¿no? En nuestra época actual, pues imagínate que el 70% de los cómics de Marvel y de DC estuvieran dibujados hoy por españoles, ¿no? Que más o menos en aquella época era una cosa así, ¿no? Los mercados británicos, incluso en el americano en cierto momento, había una cantidad de artistas que aquí impresionantes, como ha explicado Antonio, venían a través de las agencias. Algunos iban por libre, pero la mucha mayoría venían a través de las agencias. En las entrevistas que he hecho podéis ver que trabajaban para distintas agencias. Barton, que era la de Jordi Maccabi, Selecciones Ilustradas, que era la de Yuten, Creaciones, que era la gente de Bruguera, y luego habían también otras agencias extranjeras donde también había artistas españoles, aunque principalmente, por ejemplo, italianos, Rodami, o la Ali Belga, ¿no? pero que había más agencias. Pero sí que es cierto que las agencias, que además estaban aquí en Barcelona, eran las agencias que tuvieron más, bueno, las que tenían una serie de dibujantes que conectaron mejor con los gustos del público británico y luego, por extensión, pues del resto de países de antiguas colonias del Imperio Británico y que incluso entrarían con fuerza en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, yo creo que es interesante también el hecho de que en Inglaterra, donde ya existen libros, puede verse que hay pues 5 o 6 publicaciones dedicadas concretamente al género bélico, también hay de otros tipos, ¿no? Pues que muchos de estos dibujantes son invitados y son celebrados y se les dan premios o de alguna manera se reconoce su reconocimiento, ¿no? a su trabajo. Y cuando van allí pues pueden encontrarse con un montón de aficionados y bueno, creo que sería muy bonito si algún día eso también sucede aquí.